Continuamos aquí en Entre Ellas. Yumilka, te complacieron. Por favor, tengo que darle las gracias a nuestro señor director que me complació por esta hora de la mañana. Eso es terrible. Pero ellos van a poner un fragmento nuevamente de otros temas, porque lo que más hay es tema de amores escondidos y prohibidos. Claro que sí. Así Lástima que eso no es lo que vamos a tratar no con es nuestra invitada el en el tema, día de hoy. totalmente distinto. Tenemos el día de hoy a la doctora Katy Gómez, ya ustedes la conocen, es parte de la familia, y vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es el trastorno corporal en las mujeres. Estamos hablando del trastorno dismórfico corporal en las mujeres versus las cirugías plásticas. Doctora, bienvenida. Hola chicas, estoy feliz como siempre de compartir con ustedes. El tema está buenísimo. Muy bueno. Porque obviamente, como ustedes saben, está de último, que si me arreglo aquí o si me arreglo allá. Unos cariñitos que se hacen. Unos cariñitos que a veces cuestan la vida. Lo que pasa es que en ocasiones nos arreglamos aquí porque entendemos que eso pues no está muy bien, y después que vemos que eso está bien, queremos seguir arreglando. Ahí comienza el conflicto. Mira, el trastorno dismórfico corporal, como se llama, trata de aquellos pequeños defectos que podemos entender que tenemos nosotros o que pueden ser reales, que efectivamente exista ese defecto, pero de una manera exagerada lo vemos. Entonces lo tratamos y nos obsesionamos con aquel pequeño defecto y magnificamos su grado hasta llegar a ser disfuncionales en todas nuestras actividades. Entonces es importante tener en cuenta este diagnóstico a la hora de cualquier cirujano plástico practicar este tipo de trabajo. Es muy importante y muy relevante una evaluación psiquiátrica previa a cualquier cirugía plástica. Aquí normalmente eso no se aplica. Sin No. embargo, he visto países más desarrollados que sí lo aplican antes de realizarle una cirugía. De hecho, algunos cirujanos se niegan en ocasiones cuando hay personas, yo he visto en algunos programas, que se han cambiado por completo, que se transforman en muñecas, en celebridades. ¿Pero tú no has visto a la Barbie? A la Sí, Barbie humana. y Ese es el mejor ejemplo para el tema. Superman también, que creo que murió, ese último. O sea, que lo hemos visto. Sin embargo, en nuestros países no se aplica de manera tal que una persona necesita pasar por un examen psicológico antes de realizar una cirugía. Mira, es importante que tú menciones esa parte, porque debo hacer la salvedad que sí existen cirujanos plásticos protocolizados. ¿Qué significa eso? Que siguen un estándar para poder trabajar con sus pacientes. Y realmente, aunque hay muchos que sí lo hacen, también hay muchos que lamentablemente son la mayoría en nuestro país que no la practican. Pero es muy importante que su cirujano plástico, a la hora de realizarle a usted una cirugía, le pida una evaluación psiquiátrica. ¿Por qué razón? Porque puede estar enmascarando cualquier otro tipo de trastorno. O sea, esto no viene solo. Regularmente hay un trastorno depresivo, hay una serie de cosas que la persona lleva consigo. Entonces podemos llegar a tener una persona con un trastorno importante y no darle vamos a decir, la importancia o la atención adecuada que amerite en ese momento. Y podemos prolongar y cronificar a esa persona, incluso llevarla ya a estados mentales muy deprimentes. El problema es que al cirujano plástico en muchas ocasiones ni siquiera le convendría esto. Así es, lamentablemente. De que pedirle un diagnóstico psiquiátrico a la paciente, porque quizás la mayoría de los casos sí hay realmente un trastorno y a ellos no les conviene esto. Sí, pero fíjate que yo creo que ellos, o sea, deberían de valorarse lo que es ya la parte, vamos a decir, que sí beneficia al paciente y la que no. Te hablo, por ejemplo, una mujer que posea un pectoral bastante aumentado que le esté dando problemas en su columna. Obviamente va a buscar una reducción porque realmente lo necesita. O sea, eso es algo que es médicamente aprobado. Antes de cualquier procedimiento que una persona como nosotros que trabaje con la salud debe tener en cuenta son los conceptos éticos. Pero lamentablemente el dinero a veces hace que esa parte Pero ¿cuándo, por ejemplo, sería recomendable, en qué situación una mujer decide aumentarse el busto, por ejemplo? Se realiza la cirugía, ve que le gustó y está bien, pero entonces quiere hacerse la nariz, luego de la nariz quiere hacerse aquí el mentón, luego quiere quitarse un poco de pómulos, luego quiere ponerse glúteos. Y por ahí se fue. Y por ahí continúa. Y ese es el momento donde el cirujano dice, un stop, vamos a hacerte una pequeña evaluación. Es igual con la bariátrica, es exactamente igual. Una persona regularmente tiene trastornos de ansiedad después de una bariátrica. ¿Por qué no lo mandamos antes? La alimentación es aquí. La delgadez o el sobrepeso está aquí. Y si no comenzamos primero aquí a trabajar,
que el paciente o vuelve y engorda o se ve una complicación médica importante. Otra cosa también, vemos que este tipo de trastornos no se presentan solamente en aquellas personas que se dedican a hacerse cirugías plásticas, los vemos en las bulímicas y los vemos en las anoréxicas también. En muchas ocasiones, de hecho, empieza por ahí. Son personas que deciden bajar de peso y no importa la cantidad de peso que pierdan, se le pueden ver ya las costillas, ponerse amarillentos, estar prácticamente al borde de la muerte, y cuando se miran al espejo siguen viéndose las cosas que no le gustan o viéndose obesos. Mira, regularmente aquí tenemos que hacer una aclaración porque son trastornos diferentes, aunque tengan algo en común, que es que no me veo como quiero verme. Pero realmente cuando hablamos de un trastorno dismórfico corporal, es un defecto que la persona se ve, una anomalía en alguno de sus órganos a nivel físico de la piel. En cambio, el otro tiene que ver con el peso corporal. Entonces es importante, única y exclusivamente. Claro, cuando hablamos de trastornos mentales sabemos que hay un porcentaje que muchos de ellos pueden ir concomitantes. O sea, no necesariamente va uno solo, puede que haya 1, 2, 3 trastornos en la personalidad. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden ir conjuntamente. Pero aquí trabajamos más lo que es la alimentación, el trastorno de la alimentación, aquella que luego de comer se entra el dedo para expulsar. O sea, todo eso tiene que ver con otro tipo de trastorno, incluso medicación. La presión de grupo puede tener un detonante en estas situaciones con la persona. Claro que sí. Yo hablaba de estos días, de ciertos eventos que han ido pasando y cosas que se comentaron en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, que nosotros no estamos tomando en cuenta un factor llamado estrés social. Las demandas de nuestra sociedad. Si usted no es size tal en busto, en cintura, en glúteos, usted anda mal. Pero eso todo tiene que ver con nuestro entorno, cómo nosotros fuimos criados, cuáles fueron la base que sentaron nuestra persona y dónde nosotros nos estamos desarrollando. Porque yo no puedo arriesgar mi vida si sé, por ejemplo, tengo la presión alta, sufro de azúcar y me quiero entrar a una de esas cirugías. O sea, no hay conciencia, pero la sociedad nos está exigiendo un prototipo de mujer y de hombre. Porque también los hombres sufren de este trastorno, hay un porcentaje. Claro, y es una presión que precisamente entra a través de los medios de comunicación. Las mujeres que trabajamos en medios de comunicación tenemos una presión encima de nosotras, no solamente de los que pueden ser críticos, los tenemos del público en sentido general. Y la gente no se mide a la hora de tener ninguna clase de expresión, sin importar el valor tuyo, no solamente como persona, sino como profesional, intelectual, exactamente. Lo que tú eres y demuestras que eres y que sabes, vale menos que cómo te ves. No importa que seas lo más bruto del mundo, si tienes el size correcto y vendes, pues ya está perfecto. Entonces, esa labor también es importante porque a través de los medios es que se inicia para el resto. Si vemos estas chicas con las medidas perfectas, pues salen en televisión todos los días y tienen una vida perfecta. Aunque sea como un bicuí ahí sin un micrófono en la mano. Agarrando un cartelito, lo que más sea. Nada, lo que sea. Así es. O bailando. Entonces el resto que está también viendo eso, pues quiere ser parte de ese grupo. Y es muy lamentable que nosotros tengamos esa baja autoestima y para poder encajar, tener una conducta adaptativa, entonces arriesguemos nuestra vida en un quirófano en muchas ocasiones, porque debemos recordar que esto es algo electivo, no estamos hablando de salud, es algo que tú eliges, no es que si yo tengo un cáncer y hay que extirparlo, hay que sacarlo, porque eso es algo de vida o muerte. No, aquí es porque yo me quiero poner la cara o quiero tener el busto como lo tiene fulana, como se ve fulanita. En una ocasión me acabas de recordar eso sobre la presión social, no te creas que solo es a la que están ahí. En una ocasión alguien me preguntó que qué yo hacía, que cuál era toda mi rutina de ejercicios para estar así. Yo le dije, bueno, mira, yo como mucha pizza, yo como mucho helado, y me dice, te odiamos, me dijo. Y yo le dije, bueno, lamento que me odies, pero yo decidí amarme. Para otras personas no somos perfectos y tienen un estándar, entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de quiénes somos y darnos el valor que nos corresponde. Yo siempre he dicho, como nosotros nos sentimos, así mismo vamos a actuar. Claro. O sea que eso es importante, mantener la autoestima y saber quiénes somos y el valor, tanto intelectual como decían, el ser una mujer luchadora, que con trabaje, valores. O sea, todo ese tipo de cosas tiene mucho valor. Más que si tú tienes la sonrisa o el botox, te lo pusieron bien. Katy, ¿cómo un paciente puede darse cuenta que está frente a un trastorno? O sea, si va donde un cirujano y quizá no le diagnostica
ningún tipo de trastorno porque no tiene, quizás no sigue este protocolo, como nosotras como pacientes, que si nos vemos con los recursos económicos para hacernos cualquier tipo de cirugía y luego seguimos con la próxima, ¿cómo entonces nos damos cuenta de que ya estamos teniendo este problema? Mira, un indicador de eso, yo puedo pensar que para tú sentirte bien puedas hacerte un arreglito en algún momento, no lo veo mal. El segundo es cuando viene el segundo, cuando quieres el tercero, cuando viene el cuarto, y tú te das cuenta, y me van a excusar las que usan todo eso. Te voy a poner un ejemplo. Ok, tenemos las uñas con el acrílico, pero eso no es nuestro, recordemos. Claro. Tenemos las pestañas, ya me puse extensiones. ¿Cuál es lo siguiente? Me voy a cortar. Entonces tengo que darme cuenta que algo no está bien conmigo. Si tengo que usar todas esas cosas para sentirme bien. Entonces eso es un pequeño tip para que nos demos cuenta, y sobre todo si vivo quejándome o comparándome con un prototipo de, para yo ser igual a. Eso es importante. Si hay mujeres que luego de un parto o un segundo parto a veces quedan muy flácidas de la barriguita y quieren hacerse su cirugía, eso está normal. Claro que sí. Eso es parte del proceso porque no lo tenía antes. ¿Entiendes? O sea, el cuerpo, la morfología cambia demasiado después del embarazo. Es por si hay un infiltrado que no le quiere hacer eso a su esposa. No se la quiere costear y decir, ¿ves lo que te dije? No, pero creo que la información que nos ha dado es sumamente clara, porque especifica, no es que tú tienes algo que no te agrade y tú no vas a hacer algo por mejorarlo. Es cuando empiezas a ver que todo lo que tienes está mal y necesitas ser diferente para sentirte bien contigo mismo. Cuando no ves que está todo mal, simplemente entiendes que luces bien, pero quieres lucir mejor. También está... Hay un problema de autoestima. Es que tiene que haber un problema de base, de cómo yo me veo, por qué me estoy viendo tan distorsionada. Yo conozco mujeres que han ido hasta 4 veces a hacerse la misma cirugía en la nariz. Sí, ¿cierto? En un mismo lugar. Y se le pone como la de Michael Jackson. O sea, al final terminan desgastando tanto el hueso en ocasiones que no va a quedar bien definitivamente. Ya que el cirujano le dice, ya mira, no te puedo recibir otra vez. En ocasiones le dice, ya no puedo seguir haciendo más cirugía en ese lugar. Sí. Ese, por ejemplo, sería una excelente persona que pudiéramos analizar de un trastorno dismórfico, porque fue alguien que cambió hasta el color de su piel, o sea, todo. Todo lo cambió, todo. Ese es un ejemplo claro. Pero obviamente tenía otras cosas. Pero ahí había influencias familiares también. No, independientemente de su influencia, él venía de una familia afroamericana donde todos sus hermanos eran afroamericanos y el único blanco era él. Mira, date cuenta que el trastorno era tan tal, y qué excelente ejemplo acabas de poner, que alteró su genética. Claro. Cuando una persona insiste en alterar su ADN, ya ha sobrepasado los límites, y obviamente vemos que era una persona que tenía algún tipo de problema por la forma en que murió. Y tenemos casos dominicanos también con esta misma situación de él. Pero bueno, no vamos a mencionar esos pero nombres. sí existen personas, aún no mencionemos nombres, que tú pones una foto delante y el después y son dos personas distintas. Incluso vemos personas y que no reconocemos que a veces. Con el después elimina incluso toda, porque he visto la estas situaciones. belleza natural. Han eliminado todas las fotos de las redes sociales con el antes. O sea, no se resisten otra persona ver con el antes. Y después cuando le salen los hijos con la nariz de este ancho. Pero por eso preguntan que hubo una demanda incluso de una persona, de un hombre. Un chino, claro. Que le hizo una demanda a su esposa porque los hijos decían, no, es que son muy feos. Entonces era realmente que ya no le cabía una cirugía más. Y eso es un problema. Mira, yo he visto muchas jóvenes. Yo tengo y un amigo preocupante. Sácame un poquito de aquí del brazo. Ok, hazme un poquito de aquí, de este ladito. Y entre todo ese desbalance, porque tenemos que recordar que la grasa nos ayuda en algo, en el metabolismo, no está porque sí. Así es. Entonces, tenemos que saber qué se saca. Pero también hago un llamado a mis colegas cirujanos que sean prudentes, que manejen la ética profesional y dígale al paciente, cuídese en salud, como yo siempre he dicho. Dígale, vea tráeme una evaluación psiquiátrica, porque eso lo dice el protocolo. Claro. No es que está de más. Entonces, si su cirujano no le mandó a hacer esa evaluación, comience a tener miedo por ahí. Es necesario para que no sigamos viendo estos casos que realmente son lamentables. Y cada día se suman más los casos de las mujeres que quieren hacerse todo en una sola cirugía. Todo en una sola. Entonces tenemos que estar viendo cada noche, cada día las mismas noticias de una muerte más por causa de las cirugías plásticas. Entonces, pero en ese punto, Yumi, porque yo viví la experiencia,
y ustedes lo saben, que es recomendable que cuando usted vaya a realizarse una cirugía plástica, vea qué médico es que se la va a hacer, si está dentro de los parámetros y calificado, para que luego no se esté al morir como me pasó a mí. Y que tenga un aval de su sociedad de cirugía plástica. Exacto. Que hay muchos que en las redes sociales ponen toda su documentación. Eso es importante. Y falsifican los títulos también que tienen colgados detrás. Katy, ¿dónde podemos encontrarte? Los números de teléfono de las personas que quieran alguna consulta. Pueden ir al Centro Samaritan, el Centro Clínico y Psicoterapéutico. Eso está en la prolongación 27, número 445. Y pueden llamar o localizarme al 809-818-8268 a sus órdenes. ¿Estás en las redes? Sí, como doctora Katy Gómez. Sí, porque ya la gente todo lo maneja por las redes sociales. Por ahí me han encontrado muchísimo. Me piden, ¿fue al programa? Mándamelo. Katy, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí, porque estamos de lujo en el día de hoy y seguimos con más entrevistas interesantes. No se vayan.